Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismecitos turcos y noticias jugosas del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar. Un tema explosivo, diría yo. Vamos a destapar algunos secretos, rumores y controversias que rodean a una de las actrices turcas más queridas y a veces, más criticadas, la mismísima Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos en todo este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. Y recuerden que este canal es su espacio seguro para opinar y comentar con respeto. Ahora sí, agárrense porque esto se va a poner bueno. Demet Özdemir. ¿Qué podemos decir de ella que no se haya dicho ya? Es una actriz talentosísima, una bailarina espectacular, una figura que irradia carisma y una mujer que, sin duda, sabe cómo captar la atención del público. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo como bailarina de apoyo hasta sus protagónicos en series exitosísimas como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir, Demet ha demostrado que tiene lo que se necesita para triunfar. Es una de esas estrellas que parece predestinada a ocupar portadas y generar titulares. Su energía es magnética, su belleza innegable y su talento, aunque a veces subestimado, evidente. No es casualidad que haya logrado consolidarse como una de las actrices más cotizadas de Turquía y que su nombre resuene en el panorama internacional. Pero como todo en la vida, el éxito viene acompañado de controversias. Y Demet, lamentablemente, no ha sido la excepción. A lo largo de su carrera ha sido objeto de críticas, rumores y especulaciones que han puesto a prueba su temple y su reputación. El precio de la fama, dirían algunos. Pero en el caso de Demet, pareciera que ese precio incluye una lupa constante sobre cada aspecto de su vida, desde sus elecciones profesionales hasta sus relaciones personales. Y por supuesto, esa lupa viene con su propia dosis de veneno y exageración. Hoy vamos a examinar algunos de esos momentos más controvertidos y tratar de entender qué hay detrás de ellos. Vamos a hablar de sus relaciones amorosas, de sus decisiones profesionales, de su estilo de vida y de cómo todo esto ha impactado en su imagen pública. Porque detrás de la sonrisa radiante y la imagen impecable que vemos en las alfombras rojas y en las portadas de revista, hay una mujer real, con sus virtudes, sus defectos y sus propias batallas. Empecemos por lo más jugoso, el amor. Todos recordamos su romance con Can Yaman, su CEO protagonista en Erkenci. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que su amor traspasara la ficción. Y por un tiempo pareció que así era. Erkenci fue un fenómeno global. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional y la conexión palpable entre ellos fue, sin duda, uno de los grandes atractivos. La complicidad en las miradas, las sonrisas tímidas fuera de escena, la manera en que se complementaban en las entrevistas, todo apuntaba a que la magia de Sanem y Can había trascendido la pantalla. Hubo rumores de citas secretas, de escapadas románticas, de miradas cómplices que lo decían todo. La prensa del corazón estaba al acecho, buscando la confirmación oficial de lo que ya todos sospechaban: Can y Demet eran pareja. Los paparazzi se apostaban a las afueras de sus casas, los fans analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas, los foros de internet ardían con teorías y especulaciones. La Candem Fever, como la llamaron los fans, era un huracán imparable. Pero, de repente, todo se derrumbó. De un día para otro las muestras de afecto desaparecieron, las sonrisas se desvanecieron y los rumores de una ruptura empezaron a circular. ¿Qué pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan prometedora llegó a su fin de manera tan abrupta? El silencio ensordecedor de ambos actores solo alimentó las conjeturas. ¿Qué había detonado esa bomba? ¿Una discusión, una infidelidad, la presión del trabajo? Aquí es donde las versiones empiezan a divergir. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. La constante persecución de los medios, la invasión a su privacidad, la imposibilidad de vivir su relación de manera normal, todo eso pudo haber sido un factor determinante. Otros aseguran que sus personalidades chocaron. Can, conocido por su temperamento apasionado y su carácter impulsivo, y Demet, más reservada y cautelosa, podrían haber tenido dificultades para encontrar un equilibrio. Y hay quienes creen que la relación fue puramente estratégica, una forma de impulsar la popularidad de la serie.
Una estrategia de marketing brillante, aunque quizás poco ética. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Khan y Demet. Ambos han sido muy herméticos al respecto, prefiriendo mantener la discreción y evitar alimentar el circo mediático. Pero lo que sí sabemos es que su ruptura dejó una herida profunda en los fans y generó una gran controversia en torno a la actriz. Se la acusó de ser fría, calculadora, incluso de haber utilizado a Khan para su propio beneficio. Juicios injustos y crueles que lamentablemente son moneda corriente en el mundo del espectáculo. Pero la vida sigue y Demet siguió adelante. Después de su relación con Khan, se le relacionó con varios hombres, pero su romance más sonado fue, sin duda, con el cantante Ouzhan Koch. Su relación fue pública y notoria, llena de momentos románticos y declaraciones de amor. Desde el principio decidieron mostrarse juntos, compartir su felicidad con el mundo y construir una imagen de pareja sólida y enamorada. Se les veía radiantes en las alfombras rojas, cómplices en las redes sociales y enamorados en sus escapadas románticas. Incluso llegaron al altar en una boda de ensueño que fue la sensación del momento. Una ceremonia fastuosa, llena de detalles de lujo con cientos de invitados famosos y una cobertura mediática impresionante. Parecía el cuento de hadas perfecto, el final feliz que todos esperaban para Demet. La veíamos radiante, feliz y enamorada, lista para empezar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A menos de un año de casados, Demet y Ouzhan anunciaron su divorcio. La noticia tomó a todos por sorpresa y generó una ola de especulaciones sobre las razones de su separación. La perfección que mostraban en público se había desmoronado en privado. ¿Qué había pasado detrás de las puertas de su lujosa mansión? Se habló de infidelidades, de problemas de comunicación, de diferencias irreconciliables. Se rumoreó que Ouzhan no soportaba el ritmo de trabajo de Demet, que sentía celos de su éxito y que sus inseguridades habían terminado por desgastar la relación. También se dijo que Demet se había dado cuenta de que Ouzhan no era el hombre de su vida, que se había dejado llevar por la ilusión del matrimonio y que, al final, se había sentido atrapada en una relación que no la hacía feliz. Pero al igual que con Khan Yaman, la verdad detrás de su divorcio sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que Demet ha preferido mantener silencio sobre el tema, protegiendo su privacidad y evitando alimentar los rumores. Una actitud comprensible y respetable, teniendo en cuenta la constante presión mediática a la que está sometida. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y reservada, que prefiere lidiar con sus problemas en privado y no exponer su vida personal al escrutinio público. Más allá de sus relaciones amorosas, Demet también ha sido criticada por sus decisiones profesionales. Algunos la acusan de elegir proyectos por conveniencia, de priorizar la fama sobre la calidad. Se la ha tildado de ambiciosa, oportunista e incluso de carecer de criterio a la hora de seleccionar sus papeles. Otros cuestionan su versatilidad como actriz, argumentando que siempre interpreta el mismo tipo de personaje. La encasillan en roles de chica dulce, divertida y un poco ingenua, y la acusan de no arriesgarse a explorar personajes más complejos y desafiantes. Es cierto que Demet ha participado en proyectos que no han sido del agrado de todos. Algunas de sus elecciones han sido cuestionables y algunos de sus personajes han resultado poco memorables. Pero también es cierto que ha demostrado su talento en roles muy diversos. No podemos olvidar su actuación en Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a una mujer fuerte y luchadora, que se enfrentaba a las adversidades con valentía y determinación. Un papel que le valió el reconocimiento de la crítica y que demostró su capacidad para interpretar personajes más profundos y complejos. Desde la comedia romántica hasta el drama, Demet ha demostrado que es capaz de asumir retos y sorprender al público. Ha trabajado con directores de renombre, ha compartido pantalla con actores talentosos y ha demostrado que tiene el potencial para convertirse en una de las grandes actrices de Turquía. Además, no podemos olvidar su faceta como bailarina. Demet es una bailarina excepcional, con una técnica impecable y una energía contagiosa. Ha participado en numerosos programas de televisión y eventos especiales, demostrando su pasión por el baile y su capacidad para cautivar al público con sus movimientos. Su formación como bailarina le ha aportado una disciplina y una elegancia que se reflejan en cada uno de sus trabajos. Otro aspecto que ha generado controversia en torno a Demet es su estilo de vida. Algunos la critican por su ostentación, por su afición a las marcas de lujo y por su presencia constante en eventos sociales. La acusan de ser superficial, materialista y de estar desconectada de la realidad.
Otros la defienden argumentando que tiene derecho a disfrutar de su éxito y a vivir como le plazca. Señalan que ha trabajado duro para llegar a donde está y que merece darse todos los gustos que quiera. Además, defienden su derecho a vestir como quiera, a asistir a los eventos que le apetezcan y a disfrutar de la vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Es cierto que Demet lleva una vida privilegiada, pero también es cierto que ha trabajado duro para llegar a donde está. Ha sacrificado mucho para alcanzar sus sueños y merece disfrutar de los frutos de su esfuerzo. No olvidemos sus inicios humildes, su esfuerzo constante por superarse y su dedicación al trabajo. Detrás de la imagen glamurosa que vemos en las revistas, hay una mujer trabajadora y perseverante que ha luchado por alcanzar sus metas. Además, no podemos juzgar a una persona por sus gustos o por su forma de vestir. Demet tiene su propio estilo y se siente cómoda con él. Y eso es lo que realmente importa. Su estilo es personal, arriesgado y a menudo criticado, pero refleja su personalidad y su confianza en sí misma. No le importa lo que digan los demás, ella se viste para sí misma y eso es admirable. En definitiva, Demet Özdemir es una figura compleja y multifacética. Es una actriz talentosa, una bailarina excepcional y una mujer que ha sabido abrirse camino en el mundo del espectáculo. Una mujer que ha sabido reinventarse, que ha superado obstáculos y que ha demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Ha sido objeto de críticas, rumores y especulaciones, pero ha sabido mantenerse firme y seguir adelante. Ha demostrado que tiene la fuerza y la determinación necesarias para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Su resiliencia es admirable y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades es un ejemplo para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Es una figura que genera pasiones, tanto a favor como en contra. Pero lo que es innegable es que Demet Özdemir es una estrella que brilla con luz propia. Una estrella que ha sabido ganarse su lugar en el firmamento del espectáculo turco y que sigue brillando con fuerza. Y ahora, después de este análisis profundo de la vida y obra de Demet Özdemir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de sus relaciones amorosas, tanto de su romance con Can Yaman como de su matrimonio con Oğuzhan Koç. Hemos analizado las controversias que han rodeado su carrera profesional y su estilo de vida. Y hemos tratado de entender qué hay detrás de la imagen pública de esta actriz tan querida y a veces tan criticada. Hemos intentado separar el grano de la paja, la verdad de la ficción, y comprender las motivaciones y las decisiones que han marcado su trayectoria. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que este es un espacio para la opinión y el debate, así que los invito a dejar sus comentarios y reflexiones sobre Demet Özdemir. ¿Qué opinan de su trabajo como actriz? ¿Qué piensan de sus relaciones amorosas? ¿Creen que es justa la crítica que recibe? Me encantaría saber su punto de vista. Su opinión es importante y valiosa para nosotros. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que por favor, denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Recuerden que este es su canal de chismecitos turcos favorito y aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.